Retomamos nuestra clase de epistemología. Vamos a entrarnos un poco más de lleno en el tema del idealismo para abordar a los grandes representantes del idealismo que son Kant y Hegel. Pero vamos entonces a retomar un poco lo que dijimos en la última lección sobre el idealismo. Lo primero que debemos decir que es una corriente filosófica en contra del materialismo. ¿Qué afirma el materialismo o el realismo? Pues hace énfasis en la cosa por conocer, en el objeto por conocer. Mientras que el idealismo, su énfasis es en la realidad extramental, lo que está detrás o mejor por fuera de la mente. Esa realidad para el idealismo no se puede conocer, no es cognoscible. El objeto de conocimiento, por tanto, está construido por el intelecto. Está construido, es el intelecto, es la razón la que construye el objeto o la cosa conocida. El objeto del conocimiento, de alguna manera, podríamos decir que está preformado ya en el intelecto, en la razón. Entonces, la realidad o la cosa para el idealismo no consistirá en aquello que está frente al sujeto, como algo ya dado, existente por sí mismo, algo que se me presenta, algo que me aparece, algo que es un fenómeno, un fantasma, una cosa, un objeto. Para el idealismo, la realidad no es esa. La realidad está en el intelecto. La realidad es aquello que está en el sujeto como un contenido de su conciencia. En el idealismo ingresa un nuevo término. Al idealismo ingresa una nueva categoría filosófica llamada conciencia. Conciencia entendida como aquel sujeto que es consciente de que sabe, de que conoce, como aquel intelecto que es consciente de que hay una realidad en su intelecto, de que la cosa o la realidad no está fuera de la mente, sino que está dentro de la mente. Eso significa conciencia para el idealismo. Entonces, digamos, algunas características, podemos delinear unas características sencillas que nos ayudan a comprender un poco más el idealismo. Primera característica: no conocemos las cosas tal y como son en sí, que es lo que Kant llama noúmeno, la cosa en sí denominada por Kant neúmeno. No lo conocemos. Para el idealismo no se conoce la cosa en sí, sino lo que aparece aquí y ahora en este momento. Y sobre todo, para los idealistas, lo que se conoce es aquello que el intelecto ha elaborado, ha construido. El sujeto construye, al menos en parte, el objeto. Esto es según Kant. Para Hegel, que después lo vamos a ver, el sujeto realmente construye no una parte, sino la realidad. La realidad es elaborada, es construida por un sujeto pensante, por una razón, por un intelecto, por un espíritu que denominará Hegel absoluto, el espíritu absoluto. Para Kant el sujeto es activo en el sentido de que influye en lo conocido a partir de sus estructuras a prióricas y de los procesos que en ellas descansan. El conocimiento es independiente de la experiencia, porque los objetos del conocimiento son los juicios a priori. Esto después ya cuando expliquemos un poco a Kant, lo vamos a poder entender mejor. Por ahora, digamos que el idealismo se caracteriza porque su conocimiento es independiente de la experiencia. ¿Qué significa eso? Que no tiene en cuenta la experiencia. Los empíricos, el empirismo, para el idealismo no tiene validez.
El conocimiento solo se puede llegar a través de la experiencia, porque el objeto del conocimiento son los juicios sintéticos. Bueno, esto es según Kant. Según Kant, vuelvo a decir, vamos a explicar mejor más adelante a Kant. Entonces, en esta diapositiva podemos ver el planteamiento epistemológico de un sujeto pensante y una realidad, un objeto, una cosa conocente, o que quiere ser conocida o que se va a conocer. Una realidad cognoscible para el idealismo. Este sujeto es la realidad cognoscible, o mejor, el contenido que tiene el sujeto aquí en su cabecita es lo que se puede conocer según el idealismo. Para las otras escuelas, la realidad es esta, el realismo, el materialismo, el empirismo. Es esta la realidad que se puede conocer. Para el idealismo, no es esta realidad, sino aquella que el intelecto elabora. El idealismo tiene sus precursores, el idealismo tiene su proceso de gestación, por decir algo, su proceso de formación, por decir algo. A ver, hay unos autores que dieron los primeros pines, hay unos autores que pudieron formular de alguna manera lo que más tarde autores como Hegel denominaron el idealismo. Entonces, estos autores son Fichte y Schelling. Fichte y Schelling llevaron a Hegel a formular un idealismo. La razón absoluta está por encima del sujeto finito empírico. El idealismo pone el énfasis en la razón, en el intelecto. Ya el racionalismo había hecho un camino. Ahora el idealismo como que va a asegurar o va, por decirlo de alguna manera, a rematar ese racionalismo. Entonces, dándole poder absoluto a la razón. Por eso la razón está por encima del sujeto empírico. El sujeto y el objeto quedan identificados. El idealismo trata de unir de disminuir, de unir esa brecha que hay entre una cosa, una realidad, un sujeto, un objeto, una cosa, una realidad y un sujeto pensante. Hay una distancia, el idealismo trata de unir, identificar esas dos cosas. En el absoluto, se suprime la cosa en sí, el noúmeno, queda el yo pensante como principio absoluto. Eso lo va a formular de una manera más tajante Hegel. Por eso es la cumbre del idealismo. Entonces Fichte, ¿qué es lo que hace Fichte? Fichte, el punto de partida no está en el ser, en la cosa, sino en el pensar, en el yo puro, no determinado por las cosas, porque toda la metafísica clásica, toda la reflexión aristotélica, tomista, giraba en torno al ser, a la cosa, a la realidad. Ahora, el pensar es el centro. Todo debe girar en el pensar, y eso es lo que se llama el yo puro, no determinado o no condicionado por las cosas que se me presentan, sino un yo puro, sin ningún condicionamiento. Entonces, la filosofía pues se había hecho énfasis, aquí tenemos, en un materialismo dogmático, en una representación que proviene de la cosa. La propuesta del idealismo es que la cosa se deriva de la representación que yo hago en mi intelecto. Deducir no el ser de las cosas, sino de su representación. ¿Y dónde está la representación? En mi intelecto,
en mi razón. Eso es lo que va a proponer Fichte. Entonces, para Fichte es un sujeto en actividad, una razón activa, un intelecto funcionando, moviéndose, produciendo que el objeto o la cosa conocida o a conocer. El sujeto no es visto como una sustancia, como algo abstracto, sino es visto en perspectiva noseológica. Ya lo había dicho Descartes, ya Descartes había puesto el sujeto pensante como primera medida, como primer lugar. Y el objeto, la cosa, ha de ser entonces deducida desde el sujeto. Es a partir del sujeto que va a existir esta realidad que yo llamo rosa, flor, como la quiera llamar. Desde el sujeto. Entonces la deducción, que es una producción del objeto. El objeto, esta cosa, es fruto o producto de este intelecto, de esta razón que está en actividad, que está produciendo. Entonces, el principio que fundamenta el conocimiento es el yo, es este yo puro, libre de experiencias, libre de datos empíricos, libre de conocimientos, de, por decir algo, de prejuicios. Ese es el punto de partida y ese es el principio que fundamenta el conocimiento para el idealismo y de manera especial para Schelling. Entonces Schelling habla del yo puro, el yo sujeto pensante puro. Las dos realidades, esta realidad, esta cosa y este sujeto es un yo puro como absoluto, unión de los dos. Es el esfuerzo que hace el idealismo de poder de alguna manera separar esta barrera o esta distancia existente entre un sujeto pensante y una cosa a pensar o a conocer. Siempre ha existido esta división. Entonces comienzan los primeros esfuerzos por unificar y entonces Schelling nos habla de un yo puro. Y entonces se trata de que haya una unidad entre lo ideal, lo que está aquí en mi espíritu, en mi cabeza, y la naturaleza o lo real, lo que existe fuera de mi mente. El idealismo va a buscar esta unidad entre lo ideal y lo real. Entonces, para que se identifiquen. Entonces, cuando haya esta identidad, se va a manifestar este sujeto como el absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque ha creado, porque ha hecho producir una realidad no extramental, no fuera de la mente o del intelecto, sino una realidad propia de la razón o del intelecto, que es el que crea o hace existir la cosa. Entonces, ya concluyendo pues estas características o concluyendo esto, el objeto conocido no tiene más realidad que su ser pensado por el sujeto. El objeto conocido es un ser pensado, elaborado y creado por un sujeto. Entonces se logra la independencia del espíritu humano. ¿Independencia de qué? Del dato empírico, de la realidad extramental. Se confirma la enorme confianza en el poder de la razón. Para el idealismo se confía plena y, por decir algo, ciegamente en la razón humana. La razón, por tanto, es infinita, es absoluta, es ilimitada. La razón tiene la última palabra para el idealismo. La realidad entonces es comprendida como manifestación o expresión de esa razón. La razón absoluta es el sujeto que está por encima del sujeto finito empírico. La razón absoluta está por encima de un sujeto lleno de datos empíricos. Y esto, de su actividad, de la actividad racional, proceden entonces las cosas, procede el mismo sujeto y el mismo objeto. Vamos entonces aquí ahora a hablar de algo que se ha denominado en la epistemología la intencionalidad del conocimiento. Es decir, cómo el intelecto se dirige a una cosa con una intención de conocerla.
El conocimiento, según la teoría de la representación, se da a través de las imágenes, fantasmas o ideas. Recuerden que aclaramos un poco este tema en la clase anterior. El objeto inmediato de conocimiento ya no es la cosa, el objeto, sino la imagen o la idea que se tiene de él. Tal imagen o idea mental debe tener semejanza o correspondencia o concordancia con la cosa extramental. De esta manera hay verdadero conocimiento. Cuando la idea mental, cuando el sujeto creado en la mente corresponda a la realidad extramental. En Kant, pues es superada esta teoría en el sentido de que para Kant la razón tiene unos límites y no puede abarcar o avanzar hacia la cosa en sí. Entonces se queda con solo las categorías que van a determinar una cosa, una realidad, y entonces pues ya no va a haber esta correspondencia, ¿cierto? Vuelvo a decir, esto lo entenderemos o lo explicaremos en su debido momento cuando estemos abordando el conocimiento según Kant. El conocimiento en Kant es posible gracias a la síntesis entre el elemento sensible y las formas a priori del intelecto. El gran mérito de Kant es que Kant va a unificar el dato empírico que llega a los sentidos y las categorías propias del intelecto con las cuales el intelecto o la razón determina una cosa, una realidad, un objeto pensado. La separación entonces entre esa res extensa y la res cogitan se supera. Recuerden Descartes, la res extensa y la res cogitan. La res extensa, la cosa, la realidad que existe, y la res cogitan, el sujeto pensante, el sujeto que está pensando una cosa. Esas dos realidades se unifican en Kant, pero Kant entonces no va a poder superar la división entre el fenómeno, lo que me aparece, y la cosa en sí, que llama él noúmeno. Esa división va a quedar en el aire, va a quedar sin resolver esa división entre el fenómeno y el noúmeno. Entonces, el puente entre el sujeto y el objeto, siempre este ha sido el planteamiento epistemológico, una realidad, una cosa y un sujeto. Y aquí hay algo que los separa, algo que los divide. El puente que va a unir estas dos cosas es lo que el idealismo va a llamar conciencia, y de manera especial en el pensamiento o en el planteamiento filosófico de Hegel. Entonces, todo acto de conciencia siempre está ligado a un objeto o a una cosa. Yo soy consciente de que estoy mirando o dirigiendo mi interés, mi atención en esta realidad que está por fuera. Cuando yo, según el idealismo, cuando yo puedo tener el conocimiento de esta cosa, cuando en mi intelecto no parte de acá, de la cosa, sino que él mismo ha elaborado o ha determinado las características de esta cosa. El intelecto ha creado esta cosa, y entonces el intelecto ha creado características, que es lo que Kant denomina categorías, y entonces categorías a priori, perdón, y entonces pues se va a crear el espíritu, el intelecto, la razón, va a crear las características, los colores, el tamaño, la forma, la textura, etcétera, etcétera. De esa manera está el intelecto creando y tomando conciencia, porque él mismo lo crea, entonces toma conciencia de lo que es esta cosa. Todo acto de conciencia está ligado a un objeto o a una cosa. Por eso Hegel después va a afirmar que todo lo real, toda esta realidad es racional aquí, y todo lo racional es real. Lo explicaremos cuando abordemos
el pensamiento filosófico, la epistemología o el conocimiento según Hegel. Todo acto de conocimiento, toda experiencia es intencional. La conciencia es siempre conciencia de algo. Yo tengo conciencia de un dato, de una experiencia, de algo que me ha sucedido. Yo tengo conciencia de lo que estoy pensando, de lo que está elaborando mi intelecto allá mentalmente. Todo acto de conciencia está ligado entonces a un objeto o a una cosa. La conciencia intencional excluye la existencia de una imagen mental que se aduce a la cosa real. Entonces ya no es aquí la representación o la imagen, el fantasma, lo que vimos la vez pasada, sino que es esa conciencia que está construyendo su propio pensamiento. El acto entonces perceptivo no es de una imagen, sino de la cosa misma. Las cosas se dan de modo inmediato a la conciencia. Las cosas se dan, no hay algo intermediario. El dato empírico aquí no tiene validez. El objeto entonces es percibido en su presencia y ausencia. La intencionalidad pone en evidencia que los diversos modos de conocimiento, la percepción, la memoria, la imaginación, el juicio, no vienen por la imagen, sino directamente del objeto a través de la relación objeto-sujeto. Entonces, habíamos dicho que a través de la experiencia, a través de la percepción o a través de la memoria o de la imaginación me venía una imagen, ¿sí? Entonces, no, ya paralelismo no, sino que eso me llega directamente de la relación de sujeto-objeto al poner en actividad mi intelecto, al ponerme a pensar sobre esa cosa extramental. Entonces mi pensamiento va elaborando un juicio, va elaborando la percepción, lo que va a percibir, y entonces se va acercando a esa cosa. Entonces, según esto, entonces tenemos el máximo representante, que es nuestro amigo Kant. Entonces, algunos datos biográficos de Kant que ustedes lo encuentran en algún ordenador, que ustedes lo encuentran en alguna bibliografía, simplemente pues saber que él escribió 3 obras muy importantes: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio, que ustedes, la crítica de la razón pura es la que se estudia en este curso, en este tratado, la crítica de la razón práctica en el tratado de la ética y la crítica del juicio en el tratado de la lógica. Aprendió muy bien el latín, pero el griego no, así que tranquilos, que si ustedes no entienden el griego, Kant tampoco lo entendió. Pero eso sí, aprendió y entendió muy bien el latín. Entonces, así como muchos de ustedes que les gusta, les encanta esta lengua latina, el latín. Y una frase lapidaria, pues a manera como de curiosidad un poco de Kant. Él murió con esta frase: hay 2 cosas que siempre me llenan de admiración: el cielo estrellado por encima de mí y la ley moral que hay en mí. Esto tiene todo un contenido académico, un contenido intelectual, desde luego epistemológico, esta frase, y sobre todo tiene pues ese contenido ético de la razón práctica, en el sentido de la ley moral que hay en mí, es lo que la filosofía denomina la ética autónoma, la autonomía. Yo soy el gestor, el creador del valor o del bien o de la ética autónoma o de la norma, de la ley autonomía, una ética autónoma, contrario a la ética que se venía enseñando, una ética heterónoma, que viene de otra persona, que es externa a mí, que Kant no pudo aceptar y por eso formuló la ética autónoma en contra de la ética heterónoma. Eso ustedes seguramente lo estudiaron en su tema de la ética. Y entonces, pues él se formula estas preguntas también clásicas. Kant se formula estas preguntas. Bueno, un dato para que lo tengan presente, pues Kant es de 1724
y Hegel va a ser de 1800. Se llevan una pequeña diferencia como de 70 años. Entonces tengan en cuenta estos datos porque después Hegel es quien va a desmontar un poco, a criticar un poco el pensamiento de Kant. 1724 y Hegel será hacia el 1800. Entonces las preguntas clásicas de Kant: ¿qué puedo conocer? Y esa es nuestra pregunta en este momento. ¿Qué puedo conocer? O mejor, si lo que conozco tiene validez, el conocimiento es válido. ¿Qué puedo esperar? Es un tema religioso, la esperanza, la religión. ¿Qué puedo hacer? Es un tema ético, responde la ética. Y las otras preguntas que normalmente nosotros conocemos, que son de interés de la filosofía, que es el hombre, responde la antropología. Y pues ya un tema más actual del año 1900, ¿quién soy yo? Según la Escuela de Madrid, según estos pensadores españoles que han trabajado este tema. Pero aquí lo coloco a manera de referencia. Entonces, Kant inicia con una gran propuesta. Su planteamiento filosófico obedece a esta gran propuesta. Sapere aude, atrévete a pensar. Sapere aude, atrévete, lánzate, métete en esta gran navegación de la sabiduría, del conocimiento, de la filosofía. Sapere aude. ¿Por qué Kant habla de que hasta el momento toda la reflexión filosófica estaba como custodiada, cuidada, como quien cuida a un niño? Somos menores de edad y por eso entonces nos tienen que cuidar, dar la mano, proteger, responder por nosotros. Entonces, Kant dice, es el momento de ser nosotros mismos, es el momento de ser cada uno en sí mismo, con su pensamiento, con su obrar, con su actitud. Atrévete, atrévete, sapere aude, atrévete a pensar, sal de la minoría de edad, ya eres mayor de edad, ya tienes que ser por ti mismo, tienes que obrar no según lo que le digan los demás, sino según su propia ética o su propio deber moral. Tienes que conocer, no asumas los prejuicios de otros, no sigas los prejuicios, las verdades, las hipótesis de otros. No, tienes que ser tú mismo. Atrévete, lánzate. Sapere aude, ¿no? Eso es lo que quiere Kant. Entonces, se debe iluminar, se debe encender la luz del pensamiento, porque para Kant como que otros eran los que pensaban por nosotros, otros nos decían qué teníamos que hacer, qué debíamos hacer, otros nos decían a quién debemos obedecer, cuál es la autoridad divina. Entonces debemos obedecer a esa norma, que la norma viene de la autoridad divina. Entonces Kant dice, no, eso hay que cambiarlo, ¿no? Hay que encender esa luz del pensamiento y así se llegará al progreso de la sociedad. Este es el gran planteamiento entonces de la propuesta kantiana. Entonces Kant escribe su primera obra llamada Crítica de la Razón Pura, unas 800 páginas que los invito a que ustedes la puedan leer en sus ratos libres mientras descansan de los otros cursos, de los otros tratados, mientras se dan unas buenas vacaciones en algún lugar de este planeta. Ustedes pueden ir leyendo esta importantísima obra de unas 800 páginas, Crítica de la Razón Pura, donde según Kant eran unos presupuestos solamente, como una introducción a todo su planteamiento filosófico. Y entonces, ¿cuál es el objetivo que se propone Kant? Es pensar, es examinar, es analizar la capacidad, hasta dónde el sujeto es capaz, hasta dónde la razón es capaz de conocer, cuáles son los límites que tiene la razón y cuál es la validez del conocimiento. Entonces Kant es un analítico, Kant es un crítico, Kant es un pensador que quiere examinar y quiere analizar todo. Hasta dónde somos capaces de conocer, cuáles son nuestras limitaciones y qué validez tiene ese fruto que recogemos, lo conocido, lo que conocemos. Entonces Kant pues
va a preguntarse, ¿sí? Se va a preguntar cuál es la validez de la metafísica como ciencia. ¿Y por qué la metafísica? Porque era toda la corriente filosófica que se había venido trabajando desde Aristóteles, ¿cierto? No se había hecho más que metafísica. Santo Tomás trató de cristianizar, de alguna manera corregir o enmendar o fortalecer o darle otro camino, otro sentido a lo que se venía haciendo, a lo que había propuesto Aristóteles. Y entonces, pero Kant va a decir, bueno, ¿hasta dónde de verdad esta ciencia que tanto nos han hablado, que tanto hemos seguido de alguna manera, es posible como ciencia? Y entonces, ¿es posible el conocimiento científico? Es la gran pregunta. Y el conocimiento científico es aquel que consta de juicios universales y necesarios. Atentos, ustedes los que vieron lógica, tienen que tener una claridad en todo este aspecto de juicios universales y necesarios. Universales que sean aceptados por todos, necesarios que sean principios, que no haya más. Realmente se necesita de ese juicio, de ese principio, porque no existen más. Entonces, ese es el verdadero conocimiento. Entonces, si yo aplico eso a la metafísica, a ver, Kant se pregunta, ¿es posible la metafísica entonces como ciencia? Sabiendo que la ciencia o el conocimiento científico es aquel que consta de juicios universales y necesarios, de validez universal. Entonces, pues recordemos la clasificación de los juicios. Un juicio que es la unión de dos o más conceptos, un sujeto y un predicado. Ejemplos sencillos: Juan está en la casa. Juan, un sujeto, un predicado. Bueno, eso es lo más elemental, lo más básico. Y entonces esos juicios pueden ser analíticos o pueden ser sintéticos. Los juicios analíticos son a priori, no necesitan la experiencia. No necesitan la experiencia. El predicado está ya contenido en el sujeto. Por decir algo, todo cuerpo es extenso. Todo cuerpo es extenso. La extensión, ¿sí?, está contenida en el sujeto, ¿sí? El predicado está ya contenido en el sujeto, que es cuerpo. El triángulo tiene 3 lados. Es otro ejemplo. Estos juicios son a priori, no necesitan de la experiencia. Pero ¿qué pasa? No agregan nada. Aquí la diapositiva dice que no enseña nada. No se trata de no enseñar. Perdón. Sino se trata es de que como que no agrega este juicio al conocimiento que ya se tiene. Se queda ahí. Sin embargo, estos juicios sí son de validez universal, porque todos aceptan, todos entendemos y aceptamos que un triángulo tiene 3 lados. Eso no es discutido por ningún ser humano. Entonces son de validez universal. Y los juicios sintéticos, el predicado agrega algo nuevo al sujeto. Entonces ya esos nos dan un mayor conocimiento, ¿sí? Entonces hay cuerpos menos y más pesados. Pero claro, o este computador, este portátil está encima de una mesa. Esto no es de validez universal, es decir, todos no pueden reconocer o aceptar que esto sea una verdad. Entonces ahí está. Bueno, es ahora una excusa. Entonces, aquí aparece la dificultad de estos juicios. Porque todos no pueden aceptar esta verdad. Y estos juicios son a posteriori, son fruto de una experiencia, fruto de un dato empírico, de algo que está basado en la experiencia. Es importante que ustedes tengan muy claro
esta distinción entre lo que es un juicio analítico y un juicio sintético. Porque eso es lo que va a tratar de hacer Kant al hacer su análisis de lo que conocemos, de lo que el intelecto o la razón está elaborando. Entonces, para Kant entonces el conocimiento, el verdadero conocimiento, consta de los juicios universales y necesarios. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los juicios universales y necesarios? Pues son los juicios sintéticos a priori. Sintéticos a priori serían los analíticos, ¿sí? A priori son los analíticos. Y sintéticos, pues son a posteriori. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? A unificar el dato empírico con la razón, porque en la razón es donde están los a priori. Y los sintéticos están en los sentidos, en el dato sensorial, que esos son empíricos. Entonces él va a tratar de unir estos dos caminos para decir que hay verdadero conocimiento. Juicios sintéticos a priori. Entonces, viene la otra pregunta. ¿Son posibles los juicios sintéticos a priori en las matemáticas, en la física, en la metafísica? Pues va a decir que en la matemática sí, todo es a priori. En la física, pues ya no se van a poder. Y mucho menos en la metafísica, porque son realidades más allá de lo físico. Por eso la pregunta sigue teniendo validez. ¿Es verdadera ciencia la metafísica? ¿Es verdadera ciencia o la metafísica me ofrece un verdadero conocimiento, sabiendo cuál es el verdadero conocimiento? Aquel que tiene validez universal. Validez universal. Entonces, ¿es toda una crítica o todo un esfuerzo para desmontar toda la tradición filosófica que se venía trabajando, que se venía elaborando? Recuerden que estamos en la Edad Moderna. Estos autores pues hacen parte de la historia de la filosofía moderna, y entonces en la historia de la filosofía moderna pues es toda una crítica a el pensamiento clásico aristotélico tomista. Es todo un desmontar las formas, las maneras de hacer filosofía, las formas o las maneras de explicar el conocimiento o las realidades que se venían trayendo durante todo este periodo de la época antigua y de la época medieval. Entonces estamos en la filosofía moderna que se quiere desmontar todos estos formatos, por decir algo, estructuras del pensamiento, la manera como se venía enseñando, como se venía aprendiendo, como se venía conociendo. Entonces, entrémonos a la obra La crítica y la razón pura. Esta obra entonces trata prácticamente de tres grandes apartados: lo que se llama la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Aplicando esto a la epistemología, entonces nosotros podríamos decir que el sujeto pensante está dividido, su cabecita está dividida en dos partes. Una que Kant llama analítica trascendental y la otra dialéctica trascendental. La estética trascendental es toda la parte empírica, la sensibilidad. Entonces Kant en su obra va a hablar de todo el aspecto sensible, del empirismo, del realismo, del materialismo. Y luego va a hablar del racionalismo, el intelecto, lo que ya hemos visto, que él lo llama analítica trascendental, para terminar con el trabajo o la actividad de un sujeto pensante con su razón, que él lo llama dialéctica trascendental. Entonces tengan muy presente
esta estructura de la crítica de la razón pura, estructura que está más explicada en el libro de Lecciones Preliminares de Filosofía. Allá lo que ustedes han leído, los que ustedes están leyendo, aparece esta explicación de las tres partes de la crítica de la razón pura: la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Entonces, ¿qué es lo que se propone Kant? Unir la sensibilidad, unir estas dos partes, aquí la sensibilidad, el dato empírico, con el racionalismo, con lo que hace el intelecto, con lo que elabora la razón. Entonces él quiere unir el empirismo y el racionalismo. Y entonces por eso dice, es que sin la sensibilidad, sin el dato empírico, ningún objeto, ninguna cosa se me es presentada o se me es dada. Mejor es gracias a mis sentidos, gracias a mis capacidades sensoriales, que yo puedo tener noticia o me puedo informar de un objeto, de una cosa. Y sin el intelecto, ningún objeto es pensado. Entonces, Kant dice, estas dos realidades, el dato empírico y la actividad del intelecto, de la razón, son imprescindibles en un proceso filosófico epistemológico. No podemos prescindir ni del dato empírico, ni del trabajo o la actividad del intelecto que trata de elaborar o pensar una realidad. Entonces, empirismo y racionalismo, se trata de unir estas dos corrientes, estas dos maneras de abordar la realidad pensante. Entonces, podríamos decir que para Kant hay dos fuentes de conocimiento. Una fuente es la sensibilidad, es el dato empírico, y la otra fuente del conocimiento es el intelecto, el que juzga una realidad, el que juzga un dato empírico. Y ya la razón teniendo el dato empírico, teniendo la sensibilidad y teniendo el juicio, ahí no para la razón. La razón quiere ir más allá de la experiencia. Y entonces, cuando va más allá de la experiencia, hace los silogismos. ¿Qué van a hacer los silogismos? Los silogismos son contradicciones que va a elaborar la razón. Entonces, el intelecto, al ver el dato empírico, hace un juicio, juzga. La razón quiere ir más allá de ese juicio y de esa experiencia. Entonces, cuando va más allá, cae en los errores, y por eso se llaman silogismos o errores de juicio, que más adelante lo vamos a explicar. Entonces, a través de la sensibilidad, el objeto se me es presentado, se me es dado, ¿cierto? Y el intelecto entonces piensa en esa realidad. Cuando el intelecto recibe el dato, la información sensible, el intelecto piensa en esa cosa y comienza a elaborar y a organizar, dice Kant, esta realidad que se me ha presentado. Este es el intelecto que está creando ya de alguna manera esta realidad que le fue dada por la sensibilidad. Y la razón, entonces, repito, quiere ir más allá de esta experiencia para caer en los silogismos. Entonces, esta es la estructura de la razón pura, lo que ya les había dicho. La estética trascendental, que son las sensaciones o el dato empírico, el dato sensible; la analítica trascendental, que es el intelecto; y la dialéctica trascendental, que es la razón. En cada uno de estos momentos, Kant coloca las formas a priori, porque recuerden que él quiere unir lo a priori con lo a posteriori, los juicios sintéticos con los analíticos, ¿sí?
Entonces, toda esta parte es prácticamente el dato empírico. El dato, es decir, la parte a posteriori. Y toda esta parte que están en la razón son las formas a priori, es decir, la razón tiene sus propias capacidades para elaborar la realidad que me llega de aquí, de unas sensaciones, o que me da el intelecto o me da la razón. Entonces, con estas formas a priori yo voy a comenzar a crear una realidad. En la estética trascendental están las formas a priori, espacio y tiempo. En la analítica trascendental están las formas a priori, las categorías puras, la tabla de las 12 categorías que vienen de Aristóteles en la lógica. Ustedes, si ya han tenido la oportunidad de estudiar la lógica, pues recordarán las categorías que Aristóteles presenta. Y en la dialéctica trascendental, entonces, las formas a priori serán los silogismos puros o las ideas. Si la razón sigue avanzando, caen los parasilogismos o errores de juicio. Entonces vamos a tratar de explicar una por una. Vamos a tratar de explicar cada una de estas divisiones de la crítica de la razón pura. Vamos entonces a mirar en qué consiste la estética trascendental. Estudia el mundo de la sensibilidad, sus leyes, la ciencia de todos los principios a priori de la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de recibir sensaciones, informaciones, la capacidad que tiene mi intelecto, mi cuerpo, mi ser de ser afectado por algún órgano. Es la afección que el sujeto recibe. Entonces, yo recibo calor, recibo frío, recibo buenos olores, malos olores, recibo cosas buenas, gusto, etcétera. Veo, recibo toda esa información, eso me afecta. Es el campo de la intuición sensible, cuyo objeto es el fenómeno, lo que aparece. Recuerden que ya hemos hablado un poco de esto, del fantasma en Santo Tomás. En Kant se va a llamar el fenómeno que aparece a mi mente, que aparece a mis ojos. Eso es, ese fenómeno, va a decir Kant, eso es desordenado, no hay orden en ese dato empírico que me llega. Entonces es un caos sensible, llama caos de sensaciones. Entonces, eso es todo lo que me llega del dato sensible, del dato empírico. Entonces, el fenómeno consta de materia y forma. El noúmeno es la cosa en sí. La materia es conocida por las sensaciones, eso es a posteriori. La forma no es conocida por las sensaciones, la forma ya es conocida por el intelecto. Acuérdense en Aristóteles, abstracción. Abstraemos la forma y la forma pasa a ser un dato universal, es tal cosa. Y todas las cosas que tengan esa misma forma, pues serán tales realidades. Entonces ya es una forma universal. Entonces la materia se conoce por las sensaciones, es a posteriori. La forma se conoce por los conceptos a priori. Y entonces hay una intuición empírica que está ordenada a las sensaciones. Y la intuición pura es la exclusión de la materia. Las intuiciones puras son dos, o las formas a priori que él llama, el espacio y el tiempo. Están en el sujeto, no en el objeto, no en la cosa. Es el sujeto quien capta, quien recibe una sensación, quien recibe un dato empírico en un espacio determinado. Es en este lugar, en este espacio, donde hace calor, donde hace frío, donde llueve, donde yo percibo una sensación, en este espacio y en este tiempo. Mediante esas formas puras de espacio y tiempo, son posibles los juicios sintéticos a priori. Entonces ya estoy uniendo racionalismo y empirismo.
pero solo se pueden aplicar a los objetos de la experiencia y no a los objetos en sí. Entonces, mediante esas formas prioris, espacio y tiempo, ahí mi intelecto va elaborando los juicios sintéticos a priori. Ahora miremos la analítica trascendental. Entonces, en conclusión, la estética trascendental es todo el dato empírico que yo recibo, todas las sensaciones que yo estoy recibiendo. Pasemos a la analítica trascendental. La analítica trascendental, bueno, entonces en esta imagen, pues vemos aquí, primer punto, estética trascendental. Luego vamos a la analítica trascendental, que es ya la razón. La razón no se queda quieta, quiere seguir indagando, y por eso va a pasar a la dialéctica trascendental, es otro momento del intelecto humano. Entonces, la analítica trascendental, ¿qué es? Es la lógica, es este intelecto como que pone a funcionar todas sus neuronas aquí. Ya teniendo un dato empírico, comienza a organizar el dato empírico que le ha llegado. Es la lógica analítica. Entonces, tiene toda una realidad, tiene toda esta información, podríamos decir, de peces, de aves, de anfibios, de mamíferos, de reptiles, de vegetales, de piedras, de plantas, tiene toda una información. La razón, la analítica, ella es la que va a analizar, a ordenar, a poner en funcionamiento toda esta realidad que ya le ha llegado, que ha recibido por el dato empírico, por las sensaciones. Entonces, a la analítica corresponde la segunda fuente de conocimiento. La ciencia analítica del intelecto es la lógica analítica, por eso de ahí van a salir los juicios. Los objetos que son dados por la sensibilidad ahora son pensados. Entonces, yo me pongo a pensar en estos objetos que se me fueron dados, presentados a mi intelecto. La analítica trascendental analiza, unifica, ordena lo múltiple que ha recibido de la sensibilidad. Kant utiliza una expresión, caos de sensaciones. Esta realidad que se me aparece es un caos de sensaciones. Y cuando yo tengo un caos, un desorden, yo no conozco, no tengo ningún conocimiento. Yo no puedo hacer ningún juicio. Yo tengo que analizar, ordenar, ¿sí? Unificar toda esa realidad, todo ese caos de sensaciones, lo tengo que unificar, lo tengo que analizar para poder llegar a un conocimiento. Entonces unifica, sintetiza mediante los conceptos puros o a priori. Si en el anterior momento, ¿sí?, la estética habíamos dicho que las formas a priori son el espacio y el tiempo, aquí en la analítica las formas a priori son las 12 categorías que ha retomado del pensamiento aristotélico. La analítica trascendental analiza, unifica, ordena, las categorías son las 12 usadas por Aristóteles, ¿cierto? Entonces recuerden, el Tratado de Lógica, las categorías se agrupan en cantidad, cualidad, modo y relación. De ahí salen los juicios de cantidad, de cualidad, los juicios de modo y de relación. Entonces, estas son las leyes del intelecto, no del objeto o de la cosa. Y aquí es donde está la primera conclusión o el primer mérito de Kant en su planteamiento filosófico. Las leyes que yo debía seguir antes estaban en la cosa, legis entis. Ahora las normas, las leyes que yo debo seguir no son las de la cosa, sino las que están en mi intelecto, según la cantidad, según la cualidad, según el modo y según la relación. Entonces el sujeto, al pensar las cosas, las ordena y las determina conceptualmente según estas categorías. Entonces, según estas categorías, el intelecto es el que me dice esta cosa es grande, pequeña, gruesa, según una cualidad.
según una cantidad, pero es el sujeto el que está determinando, es el sujeto el que está dando al objeto unas características. Anteriormente, el sujeto ya me presentaba a mí sus características, yo tenía que reconocerlas. Yo tenía que decir, sí, usted cosa, usted objeto, es tal realidad. ¿Sí? No, ahora yo estoy creando, por eso esto es el idealismo. Entonces, la analítica trascendental ya con esas categorías va a organizar la realidad. Y entonces viene la dialéctica trascendental, que es la otra parte del intelecto que quiere ir más allá, indagando causas, principios de esa realidad. Y entonces es esa capacidad de ir más allá que tiene la razón, el intelecto del sujeto. Es la tercera fase del proceso que corresponde a la razón. La razón es la capacidad cognoscitiva que va más allá de la experiencia, es la facultad del incondicionado, o sea que nada lo condiciona, que le impulsa al sujeto al más allá de lo finito en busca de los fundamentos supremos y últimos principios. La razón es esa facultad de la metafísica, porque la metafísica también va más allá de lo físico. El intelecto juzga, la razón silogiza. Entonces en la razón están los silogismos puros o las ideas puras. Cuando la razón quiere seguir, comete los errores que se llaman los parasilogismos, errores. Pero por ahora quedémonos en lo que hace la razón, hace los silogismos puros a priori, llamados ideas, que son paradigmas o modelos absolutos. Y para Kant existen solamente 3 silogismos o 3 ideas puras en la razón, que es la idea de Dios, la idea de alma y la idea del mundo. De eso usted no tiene dato empírico, ¿sí? Entonces por eso son silogismos o ideas puras. La razón, al ir más allá de la experiencia, cae en errores llamados paralogismos, silogismos defectuosos. Entonces vamos a mirar en cada idea, las 3 ideas son Dios, alma y mundo. La razón, al continuar su proceso, al ir más allá, va a cometer errores en la elaboración de los juicios sobre Dios, en la elaboración de los juicios sobre el alma y en la elaboración del juicio sobre el mundo. Entonces, la idea del alma lo va a llamar psicología racional. La idea del cosmos, cosmología racional, y la idea de Dios, teología racional. Entonces, psicología, cosmología y teología. Entonces, en la idea del alma se dan los errores o los silogismos defectuosos. Por ejemplo, el mismo juicio, ¿sí? Res cogitans, cosa pensante, hay un error que ahorita más adelante se lo voy a explicar. La idea del cosmos, en la cosmología racional se dan las antinomias de la razón o las contradicciones. Si se dice que el mundo es múltiple, un juicio, el mundo es múltiple, pero también se dice que el mundo es uno, entonces al fin que hay una contradicción, dice Kant. Y en la idea de Dios se dan los errores de las pruebas de la existencia de Dios. Kant es el que desmonta. Si ustedes ya vieron, ya hicieron el curso de Teodicea, pues Kant va a desmontar el argumento ontológico de San Anselmo, que los invito a recordar. Deben recordar en qué consiste el argumento ontológico de San Anselmo, que Kant lo va a descartar en su filosofía. Entonces, esos son los errores en la dialéctica trascendental. Entonces, pues miremoslo rápidamente, porque esto ya es reflexión de otro curso, ya es más, pienso yo, de la Teodicea o de la filosofía de la religión o de un curso, un seminario más sobre Kant, etc. Aquí yo se los presento solamente para que pues miremos los errores que Kant nos presenta en cada uno de estos juicios o cada de estos silogismos. En la psicología racional,
dice el yo pienso, es un juicio, hay un error. ¿Por qué? Porque en el sujeto yo tiene dos significados. Es a la vez sujeto y es a la vez predicado o objeto. Este contenido está metido aquí en el sujeto. Y entonces para la lógica, pues eso no es concebible. Entonces ahí hay un error. La res cogita en el yo pienso tiene un paralogismo, un error de la razón. ¿Quién elaboró ese juicio? La razón, porque la razón quiso ir más allá. Y entonces al ir más allá cayó en ese error. La cosmología racional pues tiene varios errores. Según Kant, el mundo es finito o infinito. Ambos son válidos. Quienes defienden que el mundo es finito tienen su razón, pero también quienes defienden que el mundo es infinito, el cosmos es infinito, tienen su razón. ¿El mundo es simple o compuesto? Hay quienes afirman que es simple y hay quienes afirman que es compuesto. Y ambos tienen sus pruebas válidas. ¿El mundo tiene causas necesarias? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. ¿Las cosas en el mundo son contingentes o no? Entonces son todas, esto, él llama aquí estos errores, los llama las contradicciones en la cosmología, ¿sí? O antinomias. La idea del cosmos, aquí, la idea del cosmos, cosmología racional, se dan las antinomias o contradicciones de la razón. ¿Por qué? Porque si el mundo es simple, entonces también se contradice cuando dice que es compuesto, y etcétera, etcétera. Y en la teología racional, entonces, la prueba ontológica, él dice que es una conclusión lógica más no real. En la prueba cosmológica, es decir, estamos hablando de las pruebas para la existencia de Dios, en la prueba cosmológica dice que solo se puede aplicar al mundo sensible. Y la prueba fisioteológica dice que Dios es arquitecto, mas no creador. Es decir, organiza una materia, pero más no la crea. Para la filosofía aristotélica atomista, Dios crea la materia o Dios hace existir de la nada. Para Kant eso es falso. Debido a esto, entonces, se conoce en el pensamiento de la filosofía moderna un giro copernicano kantiano. ¿Por qué? Porque cambia todo el pensamiento, toda la reflexión. Hasta el momento la filosofía del conocimiento era explicada a partir del objeto, era a partir de la cosa donde se comenzaba toda la reflexión. Con Kant y con la filosofía moderna y todos los idealistas va a ser a partir del sujeto donde se comienza a hacer toda la reflexión sobre una cosa. Ahora se hace a partir del sujeto. Es el objeto quien se debe adaptar a las leyes del sujeto y no lo contrario. El sujeto no encuentra el objeto dado, sino que lo construye con las leyes de la mente, con las categorías, va construyendo el objeto o la realidad extramental. Entonces, para concluir, vamos concluyendo a la pregunta que nos hemos formulado: ¿son posibles los juicios sintéticos a priori? En las matemáticas, sí; en la física, sí; más en la metafísica no es posible. Se hace imposible una metafísica como ciencia, porque la razón, al ir más allá en búsqueda de los primeros principios, cae en errores. Las ideas Dios, alma, mundo son usadas como principios de conocimiento trascendentales y no como normas, esquemas constitutivos que ordenen la experiencia. La razón humana no es solo teorética, capaz de conocer, sino también práctica, capaz de determinar la voluntad y la acción moral. La vía al noúmeno o a la cosa en sí ya no era la ciencia, sino la ética. Por eso entonces Kant termina escribiendo la crítica de la razón práctica. Cuando él descubre, él ve que como que su proyecto no ha terminado, no ha concluido, no lo ha podido concluir de una buena manera, entonces se pone a escribir la crítica de la razón práctica para decir que la razón no solo conoce, sino que también es práctica, también debe llevar al conocimiento capaz de determinar la voluntad y de la acción moral. Es decir, la razón va a llevar a un sujeto no solo a pensar, sino a obrar, y debe obrar de acuerdo a su razón,
de acuerdo a sus normas o a sus leyes, no de acuerdo a las normas o leyes que le vienen del exterior o que vienen de fuera, que son heterónomas. No, usted va a crear sus propias normas, sus propias leyes. Entonces es la vía del deber moral. Entonces hay un giro copernicano, porque todo va a girar en torno al sujeto, ya no es la cosa el objeto. Se conoce solo el fenómeno, no el noúmen, una metafísica no es posible. Y el hombre no solo conoce, sino que también obra, actúa, crítica de la razón práctica. Entonces, ¿qué se puede conocer en conclusión? De aquello que tenemos dato empírico, el noúmen o la cosa en sí no es posible conocerlo. ¿Qué es lo que podemos conocer? De todo aquello que nos llega un dato, una información y que mi intelecto crea, organiza, determina mediante unas leyes que tiene mi razón, mi intelecto. Para conocer entonces el noúmeno, la cosa en sí, el único camino ya no será la razón, sino el obrar, no la ciencia, sino la praxis. Entonces está la crítica de la razón práctica. Y entonces pues ya es una moral kantiana que ustedes pues verán en su cátedra de moral o de ética, que es la crítica de la razón práctica, responde a la pregunta ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los conceptos básicos de la ética? El bien y el deber moral o el deber ser, Entonces, el bien para el empirismo, pues es el placer. Para el racionalismo es lo absoluto, lo que trasciende a lo sensible. Para la filosofía clásica era la realización plena del hombre. Bueno, esto ya es por eso un tema más ético, que no nos corresponde a nosotros en este curso. Entonces hasta aquí nuestra lección de hoy día, el idealismo según Kant. Ustedes están leyendo las lecciones de Morente, donde les va a explicar un poco más todo este pensamiento kantiano. Y la próxima clase entonces miraremos a Hegel, explicaremos a Hegel para terminar pues con los dos grandes representantes del idealismo. Entonces podemos nosotros pues ir observando cómo va este proceso, ¿cierto?, de la filosofía kantiana y del idealismo. Entonces quedamos preparados de alguna manera para continuar en nuestra próxima lección con el pensamiento de Hegel.